Esta noche he sido direccionado para traer una palabra de doctrina, una palabra de enseñanza, una palabra que nos afirme en la bandera de victoria que el Señor nos está enseñando a levantar, esa bandera de libertad. Capítulo 8 del Evangelio de Marcos, y vamos a estar leyendo a partir del versículo 14. Habían olvidado de traer pan y no tenían sino un pan consigo en la barca. Y él les mandó diciendo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y discutían entre sí diciendo: es porque no trajimos pan. Y entendiéndolo, Jesús les dijo: ¿qué discutís? ¿Porque no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Teniendo ojos no veis, y teniendo oídos no oís, y no recordáis. Cuando partí los 5 panes entre 5,000, ¿cuántas cestas llenas de pedazos recogisteis? Y ellos dijeron: 12. Y cuando los 7 panes entre 4,000, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron: 7. Y les dijo: ¿cómo aún no entendéis? ¿Cómo aún no entendéis? Oiga, vemos cómo los discípulos de Jesús aún no habían experimentado una metanoia. Hacían milagros, sanaban, expulsaban demonios, pero no habían experimentado una metanoia, un cambio de naturaleza. Por eso no podían entender el lenguaje espiritual del Hijo de Dios. ¿Sí? Hoy en día, escúcheme acá, a través de muchas realidades que experimentamos, Dios nos está hablando. Pero si no hay esa nueva naturaleza, no entendemos lo que Él nos quiere decir. Y Él, en lo que todo el mundo ve oscuro, nos puede estar hablando de luz. En lo que todo el mundo ve muerte, nos puede estar hablando de vida. Él en una división nos puede estar hablando de unidad. Por eso la importancia de permitir, clamar, suplicar que venga esa renovación de nuestro pensamiento. ¿Sí? Mire, cuando mi mente es renovada por medio de la palabra de Dios, mi entendimiento se alinea con la voluntad y propósito de Dios. Cuando esta mente se renueva, yo empiezo a hacerme uno con la manera de pensar de Dios, la manera de sentir de Dios. Es por eso que necesitamos una verdadera y plena metanoia. Antes de que mi ser interior sea renovado, uno quiere es que el cambio sea ¿dónde? Afuera, y es natural. ¿Quién no quiere que esa persona grotesca cambie, que esa situación financiera cambie, que aquello que yo estoy viendo que me afecta cambie? Pero con Dios ya entendimos que el primer cambio se da ¿dónde? Dentro de nosotros. ¿Estamos? Colócame ahí el versículo 15, Gabriel, por favor, en Marcos 8, ¿sí? Y les mandó diciendo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Me pregunto yo, construyendo esta palabra para compartirla con la iglesia, ¿por qué Jesús le dijo a sus discípulos que se cuidaran de la levadura de los fariseos, de la levadura de Herodes? En los 4 evangelios lo habla, en 3, en Juan no. ¿Por qué? ¿Qué les quería decir el Señor con cuídense de la levadura de los fariseos, de los saduceos? Y aquí les dijo de Herodes. Entonces, viéndolo a fondo, encontré dos puntos claves para que nos sumerjamos en la dirección de la palabra de hoy. 1, ¿quiénes eran los fariseos en ese momento? Los fariseos representaban para el pueblo judío la autoridad de parte de Dios. Ellos eran los conocedores de la ley. Fariseos, saduceos, escribas y doctos.
Ellos eran una autoridad espiritual, ¿sí? Y entonces, a lo que el pueblo llamaba los enviados de parte de Dios, Jesús, ¿qué le dijo? Dijo, cuídense no de ellos, sino de ¿qué? De la levadura de ellos. Empieza a utilizar un lenguaje espiritual, un lenguaje de cocina, porque el Señor es el mejor y único y verdadero chef, ¿sí? Entonces los fariseos representan esa autoridad espiritual de parte de Dios para el pueblo judío. Y Herodes representaba la autoridad de parte del mundo, del gobierno humano. Y él está diciendo, pues cuídese de los curitas y de los pastores, no, cuídese de la levadura de los curitas y de los pastores al día de hoy. Y cuídese de la levadura del alcalde, del concejal, del presidente y los senadores. Él no está mandando a respetarlos, él no está mandando a desobedecerles, ¿sí? Al día de hoy diría eso, cuídese del sacerdote católico, de la levadura del sacerdote católico, cuídese de la levadura del pastor, del ministro evangélico, cuídese de la levadura del alcalde, del concejal, de los gobernantes, al día de hoy, trayendo la palabra, ¿sí? Pero entonces, para entender bien esta palabra el día de hoy, familia, para comprenderla en la plenitud del contexto del que el Señor está hablando, entonces vámonos al libro del Éxodo. ¿Por qué el Señor utilizó la palabra levadura? ¿Sí? ¿Qué les quería decir y qué nos quiere decir hoy? Éxodo capítulo 12, ¿sí? Ya han pasado las 10 plagas, pero el pueblo sigue esclavo. ¿Cuánto tiempo lleva el pueblo esclavo? 430 años. Trajo a Moisés para libertarlos, pero 10 plagas permitió el Señor y nada que Faraón los deja ir. Versículo 1. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo: este mes os será principio de los meses. Cuidado. Para vosotros será este el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre haréis cuenta sobre el cordero. Versículo 5. El animal será sin defecto, macho de un año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en las 2 partes y en el dintel de las casas en las que han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Versículo 11. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. ¿Es la qué? La Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche, cuidado acá, por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veréis la sangre y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. Cuidado acá. 15. 7 días comeréis panes sin levadura, alimento, pashak, libertad,
Y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, levadura, desde el primer día hasta el séptimo, será cortado de Israel. ¿Sí? Es el momento en que el Señor va a libertar a su pueblo, 430 años. Y esa liberación viene como con el sacrificio de un cordero. Le dice, mátenlo, cojan la sangre, colóquenlo los dinteles, ¿verdad? Recordemos que el antiguo pacto es anunciación del nuevo pacto. ¿Estamos aquí? Es la anunciación. Y el Señor les ordena concretamente a su pueblo lo que ellos deben hacer como hombres para alinearse con lo que Dios va a hacer como juez supremo. Pero Él les dice, yo traigo libertad, pero ustedes tienen que hacer algo como hombres para que estén alineados con lo que yo voy a hacer como juez supremo. Y ahí es donde les da la orden del cordero, del pan sin levadura y de las hierbas amargas. ¿Estamos ahí? Mira, el pan sin levadura era parte de los alimentos que el pueblo debía consumir después de sacrificar el cordero y rociar la sangre para no ser tocados por la muerte. Eran 7 días comiendo pan sin levadura y quien no lo hiciera debía ¿qué? Morir. Cuidado acá. El pan sin levadura aparece cuando Dios va a traer ¿qué? Libertad. El pan sin levadura aparece cuando Dios va a traer ¿qué? Liberación. Cambio de todo. Dese cuenta que el pueblo lleva ¿cuánto tiempo? 430 años esclavos. ¿Sí? 430 años esclavos. ¿Cuántos años llevamos nosotros de ser descubiertos? 500 añitos y algo. Como para que entiendan el contexto hacia dónde vamos. Y Él les dice aquí que será tan impactante lo que va a pasar ese día, esa noche, que inclusive les cambia el calendario. Dice, ahora a partir de aquí ustedes no se someten al calendario egipcio, sino que a partir de hoy, este es el primer día del primer mes. Aquí empieza algo nuevo. ¿Cuál es el primer día del año? Año nuevo, vida nueva. ¿Sí? Y les está diciendo, lo que yo voy a hacer les traerá algo nuevo a sus vidas. Y dentro de eso que va a hacer Dios, al hombre le implicaba comer el cordero que simboliza a Jesucristo en el nuevo pacto, pero también comer ¿qué? El pan, pero hay una característica, ¿cuál? Sin levadura, dice el Señor. No era cualquier pan. ¿Estamos, iglesia? Mira, el pan sin levadura hace parte de esa Pascua de Dios para su pueblo. Pashach es el original hebreo de Pascua. Traduce paso, libertad, trascender, ¿sí? Crecer, liberarse. Eso es Pashach. Y ese pan sin levadura hace parte. Si lo colocó allí, es porque estaba anunciando que hacía parte de lo de hoy. Por eso el Señor le dijo, cuídense de la levadura de ellos. Estaba hablando un lenguaje espiritual. Y ellos, como no entendían, porque no había mentalidad de espíritu, ¿qué dijeron? Y no traemos pan para el desayuno. Qué pena con el maestro. Les dice, hombre, no han entendido. Si se tratara de pan, pues, ¿cuántas cestas recogieron? ¿Cuánto pan le di a los hambrientos? De eso no estoy hablando, les dice el Señor. Y es el problema cuando no hay una intimidad verdadera con Dios. Cuando la persona se queda solo con lo que dice un pastor o un curita, o con lo que dicen los hombres, ¿sí? Dios muestra en el antiguo pacto y con todos sus rudimentos, lo que va a ser la gloria de un nuevo pacto en su Hijo Jesucristo. Mira, en el antiguo pacto todo fue simbólico y comer ese pan sin levadura ya anunciaba los fundamentos y principios doctrinales del nuevo pacto en Jesucristo. Permítame mostrarle algo aquí en 2 Corintios
3, 14 al 16. Mira lo que dice 2 Corintios, Reina Valera 3, 14 al 16. Pero el entendimiento de ellos se embotó, apóstol Pablo, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Cuidado acá. ¿Cuál es el problema de muchas congregaciones al día de hoy? Que cuando leen el antiguo pacto, lo hacen sin la revelación del nuevo, sin el entendimiento del Espíritu Santo. Por eso vemos gente que al día de hoy, al recoger los aportes financieros, le echan sal, que para que sea bíblico. Vemos gente que baña a otra gente en aceite, como lo hice yo años atrás. Vemos gente que a mí una vez una mujer me llamó y que Dios le había dicho que construyera un tabernáculo pequeño y que lo colocara en la mitad de un parque, y eso le iba a liberar el pueblo donde estaba sucediendo eso. Entonces leen el antiguo pacto y no lo entienden. Para entender el nuevo pacto debo tener la revelación de Jesucristo en el nuevo pacto. ¿Sí? Versículo 15. Y aún hasta el día de hoy, cuidado, hasta el día de hoy, dice Pablo, cuando se lea a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos, sobre la mente de ellos. ¿Sí? 16. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Cuando haya metanoia, usted va a leer de Génesis a Malaquías y usted está entendiendo todo, porque lo está trayendo al nuevo pacto. Ya sabe que no son rudimentos externos, no son manifestaciones externas, es un cambio de naturaleza para una nueva vida en Cristo Jesús. ¿Estamos, iglesia? Muy bien. Bueno, ¿y por qué el Señor les estaba hablando de pan sin levadura? ¿Y por qué Dios Padre desde el Éxodo, cuando fue a liberar al pueblo, recuerde que días después, horas después de ellos salir, ¿qué hizo el Señor? Lo más grande de lo que se enorgulleció siempre el pueblo judío: abrir el mar rojo en dos. Y de ahí para allá, agua de la roca, codornices de los cielos. Todo lo que hizo el Señor a través de Moisés. ¿Y cómo inició todo eso? Pan sin levadura. Pan sin levadura. Y viene el Señor y tengan cuidado de la levadura. ¿Por qué? Acompáñenme al Evangelio de Juan capítulo 6. Evangelio de Juan capítulo 6. Ok. Y venga conmigo al versículo 30. ¿Por qué él habló eso? 6:30, muy bien. Mire lo que dice la palabra de Dios. Le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? ¿Sí? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. ¿Sí? Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Y le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Versículo 35. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Cristo empieza a revelar los secretos del reino. Cuidado con esto. Así como alimentamos el cuerpo, empieza a decirles el Señor, también debemos alimentar el hombre interior. Y Jesucristo nos dijo, Él mismo dijo: yo soy el pan de vida. Pues alguien sin entendimiento dice: ¿y este hombre qué habla? Si debo alimentar mi cuerpo con pan, con carne, con juguitos, con verduras, con frutas. Y mire la explotada que le pega el Señor a ellos. ¿Sí? Pero si Cristo dijo: yo soy el pan de vida, es porque Él estaba diciendo: la palabra de Dios es un pan, es un alimento. Esta palabra es un alimento. Pero si no ha habido una metanoia, una renovación, esta palabra se interpreta, se malentiende y se conoce como algo
que no es pan, sino como si fuera algo mágico. Entonces, por estar en la Biblia, eso va a cambiar y Dios va a hacer eso y Dios va a hacer lo otro, que es lo que hasta ahora se interpreta y se predica en todo lado. Pero el Señor nunca está hablando de eso. Como que el Señor le está diciendo: hola, están desnutridos, ustedes son muy fuertes afuera, ustedes están gordotes, grandototes, musculosos, pero por dentro están desnutridos. Yo soy el alimento que ustedes necesitan. Pero el hombre está ahí frente a ellos, es el hijo del carpintero de doña María, allí la de la vuelta a la esquina, ahí en Belén. Están locos, no comprenden, ¿sí? Y miren lo que le sigue diciendo ahí en 6:48. Qué tremendo el Señor. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Empieza a revelar el reino de Dios. Empieza él, siendo hombre, a revelar el reino de Dios. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Por favor, aterrice. Nosotros nos queda fácil como que entenderlo, pero cuidado, aterrice lo que alguien venga, envíe y diga: tiene que comerme para que usted viva. O masoquismo o homosexualismo va a creer otro. Cuidado, quiero aterrizarle la palabra. Porque él está ahí hablándole a los doctores de la ley, a los doctores que son conocedores del ritual del templo que era el tabernáculo, los doctores que son conocedores de matar el cordero, de negociar el cordero y del cumplimiento de esa ley. Y viene un simple carpintero y le dice: tienen que comerme para que tengan vida. Los explotó, ¿sí? Dice: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiera de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Uy, ahora sí los chocó. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo: ¿cómo puede este darnos a comer su carne? Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tendréis vida en vosotros. ¿Qué dijeron? Nos volvió caníbales. Coman mi carne y beban mi sangre. Porque está hablando literalmente el Señor, pero un lenguaje espiritual. ¿Estamos, iglesia? El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Cristo está hablando un lenguaje totalmente espiritual que no le entienden ningunos, ¿sí? Y aún, cuidado con esto, hoy día muchas congregaciones no entienden el lenguaje espiritual de la Santa Cena. No entienden el lenguaje espiritual de la Santa Cena y no entienden el lenguaje espiritual de ese alimento de la palabra de Dios. Y lo convirtieron en ritual. Hay gente que piensa que es por comerse el pan sin levadura y el jugo de uva. Pues la denominación católico romana sigue pensando que en el momento en que ellos, por una autoridad espiritual de parte de Dios, elevan la elevación, que coloquen la hostia y el vino, dicen que ahí en ese momento viene Cristo y se convierte, y dicen que hay testimonios que alguna vez a un curita la hostia se le convirtió en un pedazo de carne, y que el jugo veían la uva de vino y veían y era sangre, que es la transustanciación, que es algo que tiene que ver con nueva era, brujería blanca, porque Cristo no está ahí. Cristo está sentado a la diestra del Padre. Y aquellos que queremos adorar al Padre, lo hacemos por medio de Él en la vida del Espíritu, en espíritu y en verdad. Entonces, aún al día de hoy no se entiende con claridad, ¿sí?, el tema de la Santa Cena, el tema de sumergirse en aguas, bueno, y todas esas cosas. Eso se llama dogmas de la iglesia. La doctrina es lo que nos da vida. Y muchas congregaciones se quedaron con los dogmas, haciendo a un lado
la doctrina. El Señor lo dijo, lo veíamos el domingo. Ahora miremos cómo el Señor los remata, después de que les dijo: coman mi carne, beban mi sangre si quieren tener vida eterna. Y los llevó allí al 60, del 6. Al oírlas las palabras, que coman mi carne y beban mi sangre, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Pues para ellos era imposible. ¿Cómo así que no? Caníbales. Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos, ¿sus qué? Ahí no está hablando de personas ajenas. Discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Pues, ¿qué si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? Y cuidado con el 63. Léalo todos conmigo. 1, 2, 3. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Él no estaba hablando del hombre, él no estaba hablando de la Santa Cena, ni de la Eucaristía católica, de la hostia y del vino, o del pan sin levadura y del jugo de uva, que convirtieron en un ritual y a veces le dan connotaciones de magia o brujería, y no quieren venir a tomar el alimento verdadero por ignorancia espiritual, porque no hay una renovación de entendimiento, porque la mente no se ha alineado con Dios, aunque con el cuerpo aparentan vivir una vida de santidad. Y hay gente buena, hay gente que no peca, pero que si llegasen a morir sin renovación de entendimiento, se condenan, porque no es por obras muertas. Él vino fue a los pecadores. Y lo primero que reconozco cuando hay renovación de mi entendimiento es la miseria que hay en mí. Y hago a un lado todos esos rituales. Claro, la Santa Cena hay que tomarla. Aló, es una orden. Pero una cosa es qué direccionamiento, comprensión, interpretación y entendimiento le doy a la Santa Cena. Él manda sumergirnos en agua. Pero qué verdaderamente interpretación trae bautizarse, baptizarse en griego. ¿Estamos, iglesia? Muy bien. Versículo 64. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Y versículo 66. Desde entonces muchos, ¿cuántos? Muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Cuando el espíritu de la palabra revela verdaderamente qué es seguir a Cristo, muchos dejan de seguirlo. Cuando entendemos qué es recibir la gloria de Dios, mayor peso de gloria por medio del sufrimiento, la puerta angosta, muchos dicen: no, por ahí no es. Yo quiero seguir creyendo en las promesas, en la prosperidad. Yo quiero seguir creyendo en que el malo es mi marido y ese sinvergüenza tiene que cambiar. Yo soy muy santa y muy buena. Pero nadie quiere metanoia. Nadie quiere seguir a Cristo. ¿Por qué? Porque la persona está débil y no se ha alimentado de la palabra. Volvamos al 63, Gabriel, del 6. Aquí es donde el Señor habla la revelación del reino de Dios. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Ahí Jesucristo nos explica qué es comer su pan, qué es comer su carne y qué es beber su sangre. ¿Cuándo come usted el pan de Dios? ¿Cuándo come usted la carne y bebe la sangre? Cuando se alimenta con la palabra de Dios. Cuando usted lee la Biblia a conciencia, perseverando, secuencialmente. No cuando usted la coge así cerrada y háblame, Señor, y la abre a mirar a ver qué hoja le cae y vuelve y la cierra, háblame. No, eso es comer comida chatarra. Pero cuando usted la lee despacio,
despacio, completa de Génesis a Apocalipsis. Dura 1 año y medio, 2 años leyéndola la primera vez y sigue leyéndola hasta que esta palabra se le convierte en pan de vida, en alimento. Cuando usted dice, la respuesta a todo está aquí, mi fortaleza está aquí, mi luz está aquí. Cuando memorizo los capítulos de la Biblia y oro, ahí me estoy alimentando. Cuando a diario, mírame acá, un solo versículo de la Biblia en tu mente repitiéndolo a toda hora, es el banquete más grande que tu cuerpo pueda y necesita recibir. ¿Cierto? Para mí lo es, por la gracia de Dios, por la revelación, por su misericordia. ¿Cuántos estuvieron en el colegio y conocieron el sistema digestivo de los rumiantes, de las vacas? ¿Cierto? Ellos comen y tienen que rumear y baja al primer estómago, luego al segundo estómago y vuelve y se les devuelve y vuelve y otra vez. Si nosotros rumiáramos la palabra de Dios, no seríamos débiles. Lo que pasa es que la gente traga entero. Aquí el Señor dice que esto y lo otro. Amén, amén, amén. A mentirosos. Pero si usted cogiera la palabra, coge Isaías 54 y rumea Isaías 54, coge el capítulo 1 de Efesios y lo digiere, y otra vez. ¿Y cuánto lleva con Efesios? 5 años. ¿Y qué? Estoy alimentándome, ahí sigo. Pero no, queremos es todo ahí, instantáneo, que se vea. Ya, Señor, respóndeme. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, otra cosa es alimentarse. Y en ese versículo 63 el Señor nos estaba diciendo, cada vez que ustedes lean mi palabra, oren mi palabra, mediten mi palabra, pues ese pan les va a dar las fuerzas para que vivan mi palabra. ¿Por qué no puedes vivir mi palabra? Porque estás débil internamente. Tú tienes todo el deseo, dijo Pablo. Tú quieres vivir mi palabra, tú quieres amar, tú quieres perdonar, tú quieres olvidar, tú quieres dejar esas conductas, tú quieres dejar ese vicio, tú quieres dejar esa debilidad, pero no puedes porque no te alimentas. Tú no te alimentas de lo que sí, tú no comes lo que sí te alimenta. Tú no comes lo que sí te alimenta. Ok, y es que hoy estamos hablando de levadura. Y entonces, ¿qué es levadura? Porque el Señor les dijo, cuídense de la levadura, ¿verdad? ¿Por qué el Señor les dijo eso? Mira, me fui a buscar en el diccionario. Levadura es el nombre común de diversos hongos ascomicetos unicelulares que se reproducen por gemación o división, y cuidado acá, y producen enzimas que provocan la fermentación alcohólica de los hidratos de carbono. Ajá. Fermentación alcohólica. Cuidado. Cualquier masa constituida por estos hongos, ¿qué pasa con esa masa que tiene el hongo de la levadura? Se eleva, se levanta. El cuerpo de la misma masa se infla su naturaleza. Pero es solo aire, no es sólido. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo el Señor? Cuidado con lo que piensas, porque pensar es comer. Hay pensamientos que entran en nuestro hombre interior y nos inflan, nos emocionan, supuestamente nos avivan, supuestamente nos traen felicidad, pero al otro día usted está raquítico, débil, enfermo y caído. ¿Por qué? Porque era levadura. Si usted conoce el proceso en la preparación del pan, ¿sí? La levadura, ¿qué hace? Pues ahorrar harina. Ahorrar la harina de trigo.
Entonces, si usted le echa una porción de levadura a cierta cantidad de harina de trigo, ¿qué pasa con eso? Pues el pan, ¿qué hace? Se infla. Pero si usted quisiera un pan igual de grande al que compramos con levadura, usted tendría que utilizar muchísima harina de trigo y ese pan pesaría mucho. ¿Cuántos hemos comido pan de centeno natural, sin levadura, sin químicos, sin preservantes, sin nada de químicos, sino la harina integral verdadera? Es un pan que pesa mucho. Yo lo consigo solo en Bogotá, en una tienda específica. Y una cosita así de pan, de grande, una semita así de grande, me vale entre 18 y 20 mil pesos. Y pesa harto. Y cuando usted se lo va a comer y lo va a partir, parece que fuera viejo. Una persona ignorante dice, uy, me vendieron un pan viejo, me robaron. Es duro. Y usted lo tiene que coger un pedacito y con un pedacito más, nomás que usted se coma, lo digiere y lo baja y con eso tuvo. Mientras que usted necesita 30 panes de levadura para que se llene el cuerpo. El que tenga oídos que oiga. Ahora, la levadura le hace daño al organismo. Estoy hablando físicamente para entrar a lo espiritual. Este pan que es puro, ¿sí? No lo hace ningún daño a su sistema digestivo, ni a su organismo, ni a su estómago, ni a nada. ¿Verdad? A esas personas que están sufriendo de colon inflamado, de gastritis, de cosas. Tenga cuidado con el pan blanco. Tenga cuidado con ese pan blanco que lleva mucha mantequilla y mucha cosa. Tenga mucho cuidado con eso, porque le hace mucho daño al organismo, ¿verdad? Entonces ahora sí vamos a entender por qué el Señor comparó eso con qué, con el alimento espiritual, con la palabra de Dios. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 1. Mire lo que dice el apóstol Pedro. Desechando pues toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, envidias y todas las detracciones, que dice el apóstol Pablo, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella, por algo no adulterado, crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Ok, entonces miremoslo bien. El pan con levadura, ¿sí?, es algo ya adulterado, porque no es la consistencia real de la harina. Es una imaginación, es una ilusión. Usted ve ese pan grandotote y rico, pero cuando lo come, oiga, qué tremendo. El hongo de la levadura te hace comer, te hace ver algo, pero te está haciendo comer otra cosa que no es. Eso es lo que pasa con la enseñanza de los fariseos, con la enseñanza de todo hombre y con la enseñanza de todo gobernante que no tiene el Espíritu de Dios. ¿Cuál? Que nos hablan una cosa, nos muestran algo que es, y no me estoy metiendo con la vida de ellos ni con mi vida, sino que a la hora de la verdad usted recibe esa palabra, vamos, usted va a poder, usted es un campeón, usted es una campeona, usted lo va a lograr, usted va a salir adelante, usted sí puede. Pues hombre, eso lo motiva a uno. ¿Cuántos están acá? Eso lo emociona, lo anima, eso lo anima a uno. Pero seguís igual. Porque el tema de cambio de vida no es de que te motiven, ni te animen, ni te emocionen. Es de que tú tomes conciencia que estás débil o inclusive muerto por dentro. Y hasta que Dios no tenga misericordia de ti y cambie tu naturaleza, ya cuando tú vives, ¿qué es lo que haces? Pues si en realidad estás vivo, ¿qué es lo que necesitas? Mantener viva esa naturaleza. ¿Cómo? Con alimento. Bueno, ¿cuántas veces nosotros, hablo yo personalmente, pensé que cuando comía toda la comida chatarra que comía me estaba alimentando? Y claro, ¿qué pasaba con el organismo de uno?
como la levadura, se infla. Uy, ¿cómo está usted de gordo, de bien? Sí, pero de muerte, mi hermano. Porque una persona que se sabe alimentar no se infla, se vuelve sólida. Lo mismo es con la palabra. Veámosla desde el principio. ¿Qué le dijo el Señor a Adán y Eva? ¿Qué le dijo el Señor a Adán y Eva? ¿Qué le dijo? Le dio un pan sin levadura. De todos los árboles pueda comer, de ese no coma. Punto. Eso no llevaba azúcar, no llevaba sal, eso no llevaba levadura, eso no llevaba condimento, eso no llevaba saborizantes, eso no llevaba colorante, nada. De eso no coma. Sencillo, aliméntese, disfrute todo. Eso era lo que tenían que comer. Y vino Lucifer y les ofreció ¿qué? El mejor pan resobado, refinado, traído de La Vega, Cundinamarca, los rosconcitos resobados, pancito con harta mantequilla. ¿Y qué fue lo que dijo Eva? ¿Qué empezó Eva después de que empezó a comer eso? Delicioso, con esto yo puedo alcanzar sabiduría. ¡Qué ricura! Yo con esto voy a ver. ¡Qué delicia! Cuidado que el Señor, el Espíritu de Dios nos está hablando un lenguaje muy profundo. Con todo respeto lo hablo, pero esto es caviar y no es para todo el mundo. Y estoy hablando del diario vivir, del conversar con nosotros mismos y del conversar con los demás. Nosotros aquí estamos acostumbrados a comer basura cuando hablamos con los demás. Nos gusta que nos den mucho dulce que produce diabetes. Dulce es eso que tanto te gusta, que te traten bonito. Ay, qué amor el que tiene. Pero te estás muriendo por dentro, mi hermano, porque eso no te alimenta, eso te engaña. Cuando te adulan mucho, cuando te aplauden mucho, cuando te elevan mucho. ¿Qué es el hongo de la levadura? La que te eleva, la que te infla. ¿Sí? Y entonces esos mensajes de ahora, los coaches, los influencers, los esos confundidos, hombre, pues más confundido el que les cree. Que tú puedes, que sí, que dale. ¿Quién dijo que la vida era de qué? ¿Qué esa es la vida? Eso no es la vida, hombre. La vida es encontrarse consigo mismo y empezar a caminar en una dirección concreta conforme a la voluntad de Dios. Qué tremendo el que le encuentres ahora un madrazo, una grosería, un insulto. Eso es ser un tremendo chef. Por eso dijo si de lo vil y de lo menospreciado entre sacares lo precioso, si tú de toda esa manera tan grotesca como que tratan, tú no comes de nada de eso, sino que tú tienes tu propio alimento, tú no vives agarrado con nadie. Pero si tú necesitas es manejar el lenguaje de Herodes y de los fariseos. ¿Cuál es el lenguaje de Herodes y los fariseos? El lenguaje de la gente chévere o que sea. Oye, tú puedes, tú eres una campeona, Marjorie, tú lo vas a lograr. Oye, tranquila, Marjorie, no te preocupes, mira, ánimo, fortaleza, actitud positiva, vamos, campeona, por la de oro. Se jodió, mija. Porque usted en el primer momento se come toda esa levadura, y, qué rico, sí, dele con esa levadura y todo ese dulce y toda esa mantequilla y toda esa grasa y todas esas porquerías. Pero cuando usted va a enfrentarse consigo mismo, ese alimento no te da fuerza. Y yo quiero decirle algo, que hablando de alimentos, ¿qué es lo que más da fuerza? Lo que menos le gusta a la humanidad. Tómese un jugo de espinacas, de legumbres, no se lo toma, pero sírvase una Coca-Cola. Estoy hablando físicamente, ahora traigo eso a lo espiritual. ¿Qué es la Coca-Cola? ¿Qué es la hamburguesa? ¿Qué es ese pan de levadura? ¿Qué es? Toda esa palabrería bonita con las que actuamos como fariseos o como Herodes. Por eso un matrimonio no vive de romanticismo. Por eso es el lenguaje religioso de las congregaciones. Hermanito, Dios te bendiga. Muchas veces eso va cargado de levadura. Si usted ha leído la palabra, un día el Señor mandó a todos sus sacerdotes a comer estiércol. ¿Por qué? Pues vaya y coman lo que están viviendo.
Pero cuando usted verdaderamente se mete con el Señor y lleva un proceso de vida, hombre, pues no necesariamente usted tiene que ser grotesco, vulgar, ni ofensivo con nadie. Pero usted deja de ser hipócrita, fariseo y Herodes. Porque cuando usted tiene que decirle a alguien lo que esa persona necesita escuchar, se lo dice. Y allá la persona si quiere escuchar o no. Pero cuando usted lo que busca es likes, pues te vuelves un mentiroso acomodador de palabras. Yo pocos likes tengo en la vida. Estoy hablando del Facebook de la vida, ¿sí? Del TikTok de la vida. ¿Cuáles son los likes del TikTok de la vida? Pues que todo el mundo me acepte, que, oh, pastor, cómo predicó de lindo, pastor, usted es una belleza. Me importa un carajo lo que usted piense de mí. Yo sé a quién sirvo y yo sé a quién debo de obedecer y sé que es el alimento que usted necesita. ¿Por qué está tu vida, tu hogar, tu matrimonio y tu familia y tus proyectos como están? Por comer tanta levadura espiritual. Por creer la mentira de los demás. No coma cuento, coma palabra, mi hermano. No coma más levadura. Sí, pues eso sí, no se envuelva con nadie, no se agarre con nadie. El que venga con mucho dulcecito, pues que se embelece él. El que venga con mucha levadura, déjesela ahí servida. No se agarre con nadie, no discuta. Pero el problema es que dentro de ti el árbol de la vida no ha dado fruto. Y por eso usted tiene que seguir comiendo del fruto del árbol de la muerte que otros ofrecen. Amor, trátame bien. Amor, mírame bien. ¿Y por qué no se mira usted bien a sí mismo? Porque usted quiere que otros lo traten bien, porque usted no se siente bien con usted. Mira, cuando uno se siente bien con uno mismo, no necesita que nadie le dé la palmadita, que nadie lo esté consintiendo, que nadie... Qué bueno, ¿verdad? Por eso el Señor le dijo a los discípulos, cuídense de la manera como hablan los religiosos y los politiqueros. Cuídense, porque ellos vienen disfrazados y eso le prometen. Por eso, por allá en Proverbios dice que es mejor el que te hace llorar con la verdad que el que te engaña con mentiras. Pero yo quiero terminar esta noche compartiéndole algo directo. Hay un problema que va más allá que otros me engañen con mentiras. ¿Y sabe cuál es? Engañarse uno a sí mismo. Vivir soñando en esta mente. Vivir imaginándose cosas. El domingo lo decía el Señor en la palabra. La mente, el pensamiento tiende a estar o en el pasado, quejándose, murmurándose, lamentándose, o en el futuro. ¿Qué saco yo ahorita? Señor, yo que fumaba marihuana, Señor. Bueno, y eso hace 10 años. ¿Y para qué lo recuerda? Hablo Martín con Martín solo. Y Señor, cuando yo tenga una iglesia de 10,000, 100,000 miembros. Y bueno, ¿usted qué sabe si va a llegar o no? Aliméntese del hoy, del aquí, del ahora. Aún cuando yo le predico a usted la palabra de Dios, el don ministerial que el Señor nos ha dado a sus ministros es para motivarte, direccionándote a que tú vengas a alimentarte de la palabra. Hoy en día se leen más los libros del pastor, del apóstol, del profeta, del ungido, que la palabra de Dios. Porque es palabra que viene muy sazonada, muy condimentada, muy salada, muy azucarada, que emociona mucho a la gente. Viene muy conceptualizada, muy explicada, porque a la gente ya no le gusta, ¿qué? La sana doctrina. Les molesta. A ellos no les alimenta un simple y poderoso Salmo 23. Quedó desayunadito. No, usted tiene que agregarle más.
A usted no lo protege un Isaías 54:17. Ningún arma forjada contra ti prosperará. No, usted tiene que agarrar y pisotear a todos los espíritus, pulverizarlos, darle cohete y quitarles la cabeza con la espada de la imaginación, de la levadura de su mente inflada. Si el Señor lo dijo, así es. Eso es alimentarse. Si el Señor me dio su palabra, yo la recibo, yo la como, yo la creo y la pongo en práctica. Póngase sobre sus pies, iglesia, por favor. Padre, yo te doy gracias en el nombre de Jesús. Señor, estamos mal enseñados. Es más, muchos de nosotros, aunque sabemos que tu palabra es alimento, aún es posible que no se vea como alimento. Hoy, Padre, delante de ti te damos gracias en el nombre de Jesús por mostrarnos ese camino, esa verdad y esa vida. Una sola palabra bastará, Señor, para sanarnos, para liberarnos, para restaurarnos. Una sola palabra bastó, Señor, para salvarnos. Y esa palabra es tu Hijo Jesús. Padre, darnos el querer y el hacer de estar en tu palabra, de orarla, de leerla, de memorizarla, de meditarla, para que podamos vivirla. Gracias te damos, amado Dios y Padre, por el proceso que nos estás sumergiendo. Gracias por los momentos difíciles. Y hoy entendemos que si no hemos superado ese obstáculo, esa prueba, esa montaña, si no hemos podido vencer esa oposición, es porque aún estamos débiles. Y hoy nos dices: aliméntate de leche espiritual no adulterada. Coge mi palabra pura, léela, guárdala, memorízala. Ora solo mi palabra, no tus palabras ni la palabra de hombres. Y esa palabra será suficiente para que tú sigas adelante, dice el Espíritu a la iglesia. Gracias, Señor. A ti gloria, honra y alabanza en Cristo Jesús. Amén.